interesa abrir una serie de preguntas, plantearnos una serie de problemas en relación a lo que denominamos memoria y la relación entre memoria, historia y derechos humanos. Cuando anunciamos nosotros la problemática de la memoria, la anunciamos en relación a los acontecimientos del horror, es decir, algo que digamos, marca todo el siglo XX y fundamentalmente luego del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, es decir, qué es lo que, frente a lo que fue la política de exterminio, el Holocausto Shoah en el centro de Europa, estamos interpelados por la pregunta de Hannah Arendt sobre cómo pudo suceder. Creo que el mismo enunciado de memoria de acontecimientos del horror evoca la escena en la que se inscribe aquello que queremos discutir y también está sugiriendo una interpretación sobre lo que está puesto en discusión y está puesto como reflexión. El modo en que rememoramos, la manera en que se piensa la problemática de la memoria para recordar el horror, abre una serie de preguntas sobre qué recordar, por qué recordar, cómo recordar, y también está profundamente enlazado a ese punto de ruptura que significa, después de la Segunda Guerra Mundial, en nuestra manera de pensarnos como humanidad, que se enuncia y se inscribe en lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Por primera vez en la historia de la humanidad, más allá de la larga historia del concepto de derechos humanos, luego de lo que fue el horror en el seno de Europa, el conjunto de las naciones en el seno de Naciones Unidas enuncia la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, la noción de que esta idea de que todas las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos, es universal. Es decir, por primera vez, la idea de igualdad y de dignidad es universal, y esto implica una ruptura respecto del paradigma de estatus que había sido en realidad hegemónico hasta entonces. Es decir, en la larga historia de la humanidad las personas se rigen por una lógica de estatus y por primera vez nosotros podemos hablar de que el conjunto de la humanidad como comunidad política se rige por la lógica del contrato entre iguales. La humanidad a partir de esto se plantea una serie de preguntas. Y una pregunta, un interrogante que a mí me parece que en realidad es muy significativo, muy ilustrativo respecto de los significados del exterminio, es la que se hace Annette Jaworka en La Era del Testimonio. Así, Annette Jaworka dice, bueno, ¿qué extermina el exterminio? Digamos, es interesante pensar que lo que fue el Holocausto Shoah en Europa no solo extermina más de 6 millones de personas, es decir, no solo digamos, hay una humanidad, un sector de la humanidad al que les fue denegada la noción misma de humanidad para poder exterminarlo, junto con buena parte de la comunidad judía. Lo que aparece exterminado es la lengua, es una lengua, el yiddish. El yiddish, hasta el momento de los acontecimientos del Holocausto de Shoah, era una lengua viva, y el yiddish pasa a ser una lengua muerta, es decir, una lengua que se trabaja en las escuelas, una lengua de la que se preserva su literatura, pero ya no es una lengua que se transmite de forma oral. Algo que marca esta ruptura lingüística, que pudo verse en lo que fue el proceso de Eichmann en Jerusalén en los años 60, que muchos de los testimoniantes preferían hablar en yiddish, digamos, y entonces necesitaban una interpretación específica porque no hablaban bien el hebreo o no hablaban bien otras lenguas. Su lengua madre era el yiddish. Es decir, que nosotros podemos decir que lo que marca esta ruptura es que los abuelos no pueden comunicarse con sus nietos. Me parece que esto es muy significativo de aquello que extermina el exterminio, es decir, también hay una metáfora para señalar esto, es decir, bueno, el proceso de deshumanización de una parte de la humanidad para poder exterminarla, deshumaniza a ambas, digamos, como si dijera, bueno, el alambrado de los campos de exterminio deshumaniza dentro y fuera del alambrado, ¿sí? Todos perdemos humanidad. Frente a esto es que la humanidad se propone la problemática de la rememoración, es decir,
qué tenemos que recordar, por qué tenemos que recordar, cómo recordar, para qué recordar. Estas preguntas están sumamente ligadas a la idea de reconstrucción de la comunidad política. El exterminio de la lengua quiere decir que extermina una cultura, quiere decir que extermina un modo de vivir. Es decir que, digamos, lo que nosotros asistimos es a la ruptura del lazo social, y lo que la memoria entonces se propone es cómo restaurar el lazo social. Hay una serie de categorías, digamos, si bien la problemática de la memoria comienza a hablarse en la época contemporánea, en el siglo XX, tal como la pensamos nosotros, tal como la conceptualizamos hoy, después de la Segunda Guerra Mundial se abre una serie de, digamos, se abre una serie de categorías en que algunas habían comenzado a formular antes, a través de la tradición del derecho de gentes y el derecho internacional humanitario, pero pensar, digamos, la noción de genocidio como aquella política sistemática de exterminio de un sector de la población por diversas razones, o la noción de delito de lesa humanidad, aquella violación de los derechos humanos que lesiona a la humanidad toda, son categorías en las que empezamos a reflexionar de otro modo luego de la Segunda Guerra Mundial, y que están también directamente ligadas a esta conceptualización de los derechos humanos como derechos universales, la necesidad, digamos, de plantear un pacto de modo universal, que esto es lo que enuncia la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y me interesa en este sentido discriminar la noción de guerra de la noción de exterminio. Es decir, en la larga historia de la humanidad siempre hubo guerras, pero, digamos, hay una diferencia entre una situación de guerra y una situación de genocidio, y una situación de persecución sistemática y de un plan sistemático de represión y exterminio. Puede luego de una guerra o en el marco de una guerra haber una política de exterminio, pero es importante diferenciarlo, porque esto nos abre preguntas distintas para pensar la noción de verdad, la noción de justicia, la noción de reparación, la noción de garantías de no repetición. Cuando nosotros hablamos de guerra, cuando en la larga historia de la humanidad ha habido pueblos enfrentados, en los cuales hay diferente nivel de fuerza bélica, las naciones dirimen, digamos, amparadas en el derecho humanitario, digamos, que pone límites a aquello que se puede hacer en el marco de un conflicto bélico, y siempre hay derechos inherentes a las personas que no pueden ser vulnerados. Sin embargo, digamos, nosotros podemos hablar de pueblos que se reconcilian después digamos, en toda la larga historia de la humanidad, cuando pueblos han tenido conflicto, después de algún modo encuentran formas de convivencia superado el conflicto. Lo que el genocidio pone en escena, lo que el plan de exterminio sistemático pone en escena, lo que las masacres sistemáticas ponen en escena, es algo que quiebra la comunidad política, que quiebra el mismo lazo social. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial y luego del Holocausto nace esto que muy ampliamente denominamos justicia transicional. Nosotros somos herederos hoy del modelo Nuremberg, es decir, frente a los acontecimientos del horror, frente a lo que fue el Holocausto Shoah en Europa Central, se configuró un tribunal penal internacional ad hoc. Entonces, esto es uno de los modos, digamos, para juzgar los crímenes del horror. Esto es uno de los modos que la humanidad encontró para saldar este tipo de delito de lesa humanidad, para saldar este tipo de quiebre de la comunidad, del lazo social, esta denegación de la humanidad. Y hoy, digamos, en los últimos 60 años, tenemos dos modelos posibles de resolución de justicia: los tribunales internacionales ad hoc o bien los tribunales nacionales. Hay un debate allí que es qué es lo que efectivamente permite restaurar la comunidad política, si que los crímenes sean juzgados por tribunales internacionales ad hoc o puedan ser juzgados por tribunales nacionales. Hago referencia a esto específicamente porque esa es la experiencia de Argentina, ¿no? Argentina tuvo, desde los inicios de la postdictadura, desde los inicios de la última dictadura, un proceso de juzgamiento
por jueces nacionales. Y esta es una experiencia que creo que fue muy rica, digamos, como poder pensar que dentro de la misma estructura de justicia nacional pudo pensarse entonces el juzgamiento a los perpetradores. Otro tema otra cuestión muy ligada a la cuestión de la problemática de la memoria luego de la segunda mitad del siglo XX es que por primera vez también se puede juzgar a responsables individuales. Y no se juzga al conjunto del gobierno, no se juzga al Estado, no se condena al Estado, sino que se puede juzgar a los perpetradores, a quienes tenían responsabilidades individuales, responsabilidades como agentes del Estado. Esto también es algo que digamos, que es nuevo en su fuerza y es algo que aparece luego del Tribunal de Nuremberg. Y otra cuestión muy significativa también es el valor que empieza a tener la palabra de las víctimas, es decir, es la palabra de las víctimas pautada por el interrogatorio de los jueces que adquiere valor de prueba y por ende surge entonces con fuerza de prueba la figura del testigo. Es decir, nosotros tenemos un auge del testigo y del testimonio como aquellas personas que han sido testigos del horror, sobrevivientes del horror, y cuya palabra, digamos, relatando los sucesos del horror, puede tener valor de prueba para dar cuenta de los crímenes de lesa humanidad. Me parece que esto también es algo que pone fuertemente en el escenario de la memoria una fuerza distinta, porque, digamos, aquellas personas que fueron víctimas a partir de que su voz pueda ser escuchada en el campo de la justicia, es decir, en el campo de la ley frente a un tercero que es la ley, reconstituye las subjetividades. La experiencia individual contrastada con otras experiencias dan cuenta de lo que pudo significar el proceso genocida. Esto también es interesante para poder, digamos, como uno de los nuevos elementos que aparecen en la discusión sobre la memoria colectiva y la reconstrucción de la memoria colectiva. Desde este punto de vista, digamos, cuando hablamos de memoria y de rememoración, podemos señalar que, digamos, podemos pensar en la memoria como un proceso de conocimiento de aquello que sucedió, saber lo que pasó. Y desde este punto de vista, una de las herramientas de justicia transicional, que son las comisiones de verdad, han tenido son comisiones investigadoras para saber lo que sucedió, han sido una herramienta que han utilizado muchísimas sociedades y muchísimas naciones luego de un proceso de persecución sistemática o un proceso de exterminio, luego de un genocidio. Y esta investigación puede luego transformarse en digamos, ser herramienta y prueba para un proceso judicial. El otro elemento, pero es una manera de conocer, es un modo de dar, digamos, de poder hacer saber qué pasó. La otra manera en que podemos pensar la memoria es memoria como justicia, pero como justicia en el marco de un proceso de justicia. Y también podemos pensar la memoria como un modo de reparación, es decir, como un modo de reparación. Cuando hablamos de reparación, hablamos de tanto reparación jurídica como reparación simbólica. Sin embargo, digamos, por lo que implican los acontecimientos del horror, creemos que la reparación de crímenes de lesa humanidad tienen que pensarse dentro del campo de lo irreparable, es decir, las categorías de reparación jurídica como las conocemos son insuficientes, están dentro del campo de lo irreparable, de lo no indemnizable, de algo imposible de resarcir. Una vez conocida la imposibilidad de retorno a la situación anterior, es que podemos reflexionar sobre la reparación. Y desde este punto de vista, la problemática de la memoria exige una perspectiva crítica que devuelva entonces a la comunidad política y a la política la pregunta por cómo vivir. Creo que el interrogante que sostiene la problemática de la memoria en este sentido es la pregunta por cómo vivir. Desde este punto de vista,
en relación a los acontecimientos recuperados, creo que es muy interesante la noción de Todorov cuando dice que la memoria, para pensar la memoria tenemos que poder pensar que los acontecimientos recuperados pueden ser leídos de manera literal o de manera ejemplar. Si el suceso es preservado en su literalidad, lo que no necesariamente significa su verdad, permanece intransitivo y no conduce más allá de sí mismo. Pero nosotros podemos pensar en una memoria ejemplar, es decir, aquella memoria que sin negar la singularidad del suceso puede construir en el recuerdo una analogía y una generalización, y de esa manera construye un ejemplo y extrae una lección. Entonces, lo que nosotros esperamos del proceso de rememoración es extraer una lección para el conjunto de la sociedad. Es extraer una lección que permite entonces la reconstrucción del lazo social. Aquello que no puede suceder, aquello que nunca más puede suceder, es una manera de construir un nunca más. Entonces, me parece que esta es otra cuestión, pensar que el antónimo de olvido es la rememoración, y la rememoración pensada como un proceso de reparación. El otro elemento que me parece que podemos tener en cuenta, entonces, es pensar en este marco, cómo podemos pensar, cómo podemos ubicar o cómo nos interpelan no solo los testigos y los testimonios del horror, sino también aquellos espacios que fueron lugares donde se produjo el horror, como son los centros clandestinos, los centros de exterminio, los centros clandestinos de detención, como un espacio de reflexión, de reparación, de conocimiento. Desde este punto de vista quiero traer también a la reflexión la cita de Benjamin, ¿no? Cuando dice, por un lado, existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra. Me parece que ahí hay algo donde entonces podemos pensar a los espacios de la memoria como a los sitios de memoria, a los sitios de conciencia, como una promesa hacia el futuro. Un sitio de memoria puede pensarse como un lugar de reflexión, como un pasaje, como un puente, como una cita entre el pasado y el presente, que en ese trabajo de conocimiento y rememoración y reflexión va reconstruyendo el lazo que liga el pasado y los acontecimientos del horror del pasado con el nunca más y el futuro deseable. Y allí está instalada la pregunta por cómo vivir juntos. Entonces, el proceso de memoria, el proceso de rememoración, qué, cómo, por qué, para qué recordar, está fuertemente ligado a el encuentro entre las generaciones, la restitución del lazo, la restitución de esta lengua, el conocimiento y la restitución de esta lengua, esta cultura que se perdió y que puede tener múltiples flexiones, pero que en el proceso reflexivo restituye, intenta restituir, propone volver a recuperar este diálogo entre los abuelos y los nietos, porque pueden volver a construir una lengua común. Quería también, para poder pensar, traer una reflexión, una cita que es de Jacques Fuchs, que fue un sobreviviente de Auschwitz, que vivió en Argentina toda su vida, y que ya en los últimos años de su vida empezó a hablar de lo que había sido la experiencia en Auschwitz. Después de llegar a la Argentina, construir su familia, hubo un momento en que él tuvo necesidad de hablar. Y se transformó y fue un sobreviviente, una figura muy significativa en Argentina respecto de lo que es la memoria de acontecimientos del horror. Y Jacques Fuchs dijo, en algún momento dice, entiendo ahora la necesidad de escribir y levantar monumentos. La memoria es frágil, no solamente para esta y las futuras generaciones. Yo, que fui protagonista y testigo, yo, que pensé que nunca olvidaría, no puedo retener. También para mí hacen falta los recordatorios.